Te damos la más cordial bienvenida a tu programa Embajadores de Dios, de Dios, de Dios. Bienvenidos una vez más a su programa Embajadores de Dios. Hoy tenemos un pastor que nos dijeron que tenía sabiduría de lo alto, que cualquier cosa que le preguntara, ahí estaba él respondiendo con una gran imaginación, con una gran sabiduría, porque es un hombre de Dios. Pastor Pedro Renta, ¿cómo está usted? Bienvenido a su programa Embajadores de Dios. Un placer Amén, tenerlo amén. con nosotros. ¿Cómo Muchas está? ¿Cómo se encuentra? gracias al Señor, estamos bien en medio de todo esto que está ocurriendo alrededor del mundo. Le tenemos que dar gracias al Señor porque estamos de pie. Estamos de pie, estamos Amén. listos para seguir batallando, para seguir haciendo lo que Dios nos ha encomendado hacer. Amén, qué bonito, qué bonito. ¿Y cómo está el clima por allá por Gatesville? Pastor vive como a 1 hora de nosotros, estamos 1 hora y tantito. ¿Estamos bien en Gatesville? ¿Cómo está el lago Lanier? Yo vivo un poquito retirado, vivo en el mismo centro de la ciudad de Gainesville. Esta mañana estaba una temperatura preciosa, estaba a unos 51 grados. Cuando salí a caminar en la mañana, salgo todas las mañanas a hacer mis ejercicios, estoy 1 hora caminando y hablando con mi Señor, encomendándome a Él, porque pues no tenemos otra cosa que no sea encomendarnos al Señor día a día. Y estaba un poco nublado, ya está que sale el sol, vuelve y se esconde otra vez con las nubes, pero le damos gracias al Señor porque este es el día que ha hecho el Señor para que nos alegremos y nos gocemos, Señor. Y así lo vamos a hacer en este programa, ¿verdad? Que lo único que busca es la gloria de Dios. Pastor, Amén, estuve viendo en su hoja de vida y vi que usted creció en un hogar con una mami católica, pero que practicaba santería y espiritismo. Y usted, después su mami muere y usted hereda eso. Me quedé así como decir, hábleme un poquito de lo que era la santería y por qué se hereda. ¿Qué es eso Bueno, y después sé que Dios lo saca de allí, pues. A ver. bueno, como todo, muchas veces nosotros eh, imitamos el modelaje que vemos. Y una de las cosas que yo siempre le insisto a muchos jóvenes que están en el Evangelio y muchas veces salen del Evangelio a buscar su pareja, y yo siempre les digo, tengan mucho cuidado porque muchas veces escuchamos decir, no, yo me lo voy a ganar para el Señor, y el resultado final es que ellos se los ganan para el mundo. Y una de las cosas que yo es muy poco lo que hablo de esta experiencia que yo tuve, pero yo me crié en un hogar donde mi padre trabajaba, mi madre trabajaba, eh, ella tenía su negocio, mi padre trabajaba en una empresa de enlatadora de atún. Me crié bajo el sistema católico romano. Los primeros años de mi vida estuve en la escuela, en una escuela católica, hasta que salí del 9º grado. En el 9º grado fui a una escuela pública porque le dije a mi mamá que no quería seguir estudiando, porque veía unas cosas dentro del sistema católico que realmente para mí era un poco chocante, aunque desconocía la palabra. Y eso todo el que nos está escuchando sabe que cuando estamos en ese área de los católicos, pues lo menos que hacemos es leer la Biblia. Y yo nací y me crié en un hogar, no puedo decir nada negativo de mi madre, pero me crié mirando y viendo el modelaje que ella nos daba. Íbamos a la iglesia católica, pero en mi casa se practicaba la santería. Y esto es algo que venía de familia, de herencia. Y muchas veces pensamos que solamente debemos heredar lo bueno, pero tristemente cuando nosotros nos criamos bajo un hogar que tiene pues unas costumbres
casi siempre tratamos de seguir esas costumbres. Y cuando mi madre fallece en una edad temprana, víctima de un cáncer, el que le dio un cáncer en los ovarios y se le regó por todo su sistema. Y a temprana edad mi madre fallece. Cuando mi madre fallece, entonces las personas que pertenecían a ese grupo de la santería y del espiritismo, pues hicieron una convocatoria y entonces yo pasé a ser el que ocupaba el puesto de mi madre dentro del campo de la hechicería, dentro del campo de la santería. O sea, esto que se hereda, ¿cómo es esa historia? Es lo que no entiendo ahí, ¿cómo que se hereda? O usted entra a participar porque el ambiente lo empuja a esa misma situación. No me quiero detener mucho ahí, pero Sí, bueno, es interesante el saber de dónde lo sacó Dios realmente. bueno, es que yo participaba juntamente con mi madre. Ah, Yo ok, participaba ok. juntamente con mi madre y Ah, es una situación que eh, digo que se hereda por el hecho de que casi ah, siempre nosotros tratamos de seguir las costumbres, las tradiciones claro, claro, claro. de nuestros padres. Claro, Es por igual supuesto. que, es igual que en la política, pues hay muchas personas que votan no porque son afiliados aún, sino porque ya su familia, como su familia es miembro de esa entidad, pues ellos también Claro. siguen ese. Y eso pues básicamente me llevó a yo ocupar esa posición. Ok. Y, pero de allí me lo saca nuestro Señor Jesucristo, que es el camino que realmente me interesa conversar con usted y todas las bellezas que Dios ha hecho con usted. ¿En qué momento histórico Dios lo toca y usted corta y sale de ese mundo de Bueno, la santería y entra en Cristo Jesús? una de las cosas que la gente muchas veces no entiende es que no es fácil cuando uno está envuelto en estas situaciones. Cuando uno está envuelto en estas situaciones, el enemigo le tiene atado a uno la mente, le tiene Claro. atado a uno todas esas cosas. Y no fue así tan fácil el yo poder desprenderme de eso. Antes de yo venir al Señor, tuve que eh, pasar por muchas situaciones y todas esas situaciones donde tuve que ir a psicólogos, donde tuve que ir a psiquiatras, porque muchas veces el comportamiento que experimentaba no era el mejor, no fue la educación que me enseñaron. Y traté de buscar soluciones en muchos, como muchas personas hoy están tratando de buscar soluciones a las situaciones que le presentan en su vida. Pero no fue hasta que encontré a la que hoy es mi esposa y empezamos, ella también era apartada de los caminos del Señor, se junta conmigo y comienza a ir conmigo a las reuniones de la santería. Por eso es que vuelvo e insisto, muchas veces pensar para el Señor, pero sin embargo el mundo se los gana para ellos. Claro, Y entonces claro. empezamos ahí, ya yo había experimentado muchas otras situaciones, había tratado con mi propia fuerza de salir de ello, pero sin embargo no fue posible, no lo pude hacer. Y en ese tiempo, entonces ya mi madre no estaba, mis hermanas ya se habían ido de la casa y entonces a través de mi sobrina empezó a fluir el evangelio en la familia. Y una tarde, de, al cabo de casi 3 años de yo estar con mi esposa entre altas y bajas, problemas y situaciones, un día pues nos invitan para que la pastora quería venir a donde nosotros vivíamos, que vivíamos en la casa de mi padre, mi esposa y yo vivíamos en la casa de mi padre, y ahí pues ella llegó y de esa fue la primera ocasión en que yo escucho acerca del evangelio. Esa noche no me llamó la atención, tuvimos una conversación mi esposa y yo
yo le expuse unos argumentos de lo que yo conocía, de lo que era la santería y la hechicería, y ella me puso su posición de cuando ella había conocido al Señor. Y siguió así, y creo que ya Dios tenía un plan y un propósito específico para con nosotros, porque no pasó mucho tiempo cuando entonces mi familia siguió asistiendo a los servicios religiosos, como le decía yo para aquel entonces. Mi familia siguió asistiendo hasta que una noche había una campaña con una mujer que se llama, una mujer que en Puerto Rico pues era de mucho renombre, una mujer que era protagonista de novelas. Eh, Su nombre, Marta Romero, ya está con el Señor. Y esa noche ella iba a predicar, pero iba a predicar al aire libre. La iglesia donde estaba yendo mi familia era una iglesia que era una iglesia independiente, y ellos tenían una campaña al aire libre. Y esa noche, pues, yo en mi corazón, para mí, yo dije, bueno, yo voy a ir a acompañarlo, porque no quiero que me sigan invitando más, no quiero que me sigan haciendo más acercamientos. Quiero salir de esto ya. Y esa yo creo que era la trampa que tenía el Señor puesta para mí. Y accedí a ir a esa campaña. Yo accedí a ir a esa campaña, y recuerdo que cuando aquella mujer empezó a predicar y empezó a traer el mensaje que Dios le había dado esa noche, yo en mi mente yo decía, oye, ¿qué encerrona me han hecho mi familia? ¿Cómo es posible que mi familia le haya dicho a esta mujer acerca Toda de mi mí? vida, Sí, claro. y entonces mientras ella seguía predicando, ese era mi cuestionamiento en mi mente, y no entendía, y seguía preguntándome yo mismo, pero ¿y cómo estas personas, cómo mi familia me ha hecho esta traición? Lo consideré como una traición, como algo que no debió haber ocurrido. Y así ella terminó de predicar y hizo el llamado. Yo me quedé en el mismo lugar, pero cuando ya se terminó toda la actividad, antes de irse, ella bajó, estaba con los pastores, y antes de irse, ella bajó y dijo, yo quiero orar por todos ustedes, que yo sé que son parte de la organización de esta iglesia, y solamente quedábamos los hijos de la pastora, los pastores y la familia mía, mi esposa y yo. Son los únicos que quedábamos. Y entonces de repente ella dice, vamos a hacer un círculo. Mi esposa me agarra por una mano y mi sobrino, que era pequeñito, me agarra por la otra mano. Y me metieron ahí a la rueda. Y ahí en esa rueda Dios comenzó a trabajar con mi mente, a trabajar con mi corazón. Y cuando yo caí en cuenta, estaba haciendo la oración de fe. Y Amén. desde ese momento en adelante le di mi vida a Cristo. No ha sido una trayectoria fácil, pero después he podido comprender en los años que llevamos sirviéndole al Señor que el Señor nunca ha dicho que esto es fácil. Sí, absolutamente. Hoy le decía a una sobrina, jamás me prometieron que iba a ser fácil. Fácil va a ser en el paraíso, pero aquí no. Pero Amén. nos va a dar las herramientas para que manejemos todas las situaciones. Eso sí tenemos claro. Ahí tenemos, porque no es lo mismo enfrentar un problema sin herramientas en Cristo que enfrentar un problema con las herramientas en Cristo, ¿verdad? Y Ajá, ¿y eso qué es pasó así. después? ¿Qué Bueno, pasó después? Es decir, ¿siente ahí el llamado ya? ¿Ahí viene el llamado o viene un proceso y después viene? ¿Cuándo se bueno, siente que es un compromiso con Dios? ¿Cuándo es el esa llamado a misma, hacer? no, fíjese, hermana, que esa misma noche Dios me trajo una palabra. Y Dios, yo recuerdo esa noche me dijo, te voy a llevar a lugares donde tú nunca has ido, voy a hacer contigo cosas que tú nunca has hecho, verás mi gloria. Dice, muchos vendrán a ti buscando mi consejo, porque te pondré como padre espiritual de mucho pueblo. No entendía esa dinámica, no entendía eso, pues completamente nuevo. Luego esa noche, pues
pasaron como 2 semanas, una batalla extraordinaria, Me imagino, ¿no? donde el enemigo pues me susurraba en el oído, yo escuchaba la voz del enemigo que me llamaba. Tuve unas experiencias sumamente extraordinarias, pero 2 semanas después el Señor me liberó por completo. O sea, yo no puedo decir, no le puedo decir a usted, fulano oró por mí y yo experimenté esto. No, Dios bregó directamente conmigo. Fue un tú a tú de parte de Dios, donde yo vi, escuché y sentí la mano de Dios sobre mi vida. Y de ahí en adelante cambió mi vida de una forma tal que hasta el día de hoy he visto cumplida todas y cada una de las cosas que el Señor me habló a través de aquella mujer esa noche. Y después de ahí he experimentado en mi vida tantas y tantas y tantas cosas que yo nunca había pensado experimentar. Y ha sido para mí algo maravilloso. Lo único que a veces siento de no haberlo conocido a temprana edad, porque no hubiese tenido que pasar por todas las situaciones que pasé hasta la edad de 30 años. Bueno, hay gente que todavía no lo conoce. O sea, y Sí, me explico, sí. Bueno, el tiempo de Dios es perfecto. Yo también lo conocí un poquito grandecita, ¿verdad? Pero sí, de ese momento para acá, gloria a Dios, Señor, que igualito uno se plantea por qué no lo hiciste antes. Pero bueno, los tiempos del Señor y el planteamiento del Señor es completamente distinto al de uno. Pero eso es muy importante y quiero enfatizar en eso de que las vidas se transforman al ser tocadas por nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una de las cosas que hay que enfatizar y que quiero que quede claro, cómo las vidas cambian. sí. Deme una perspectiva corta de lo que significa un giro completamente de la vida a partir del contacto con Cristo. Mire, en los años que yo llevo en el ministerio, he trabajado con muchos programas, con programas de rehabilitación, programas diferentes, programas del gobierno, programas que establece el gobierno para ayudar a las personas a la rehabilitación de sus vidas, adictos, alcohólicos. Pero una de las cosas que yo he visto y he aprendido es que en el proceso donde Dios nos entra, no es cuestión de rehabilitación, es cuestión de cambio. Dios cambia y transforma nuestras vidas. Los programas rehabilitan, pero el problema de la rehabilitación es que cuando la persona ya termina con el plan de la rehabilitación y vuelve otra vez a su entorno, hay un gran porcentaje de que la persona regrese. Pero cuando Cristo es el que transforma, por eso es que el cántico que se cantaba mucho, que decía, las cosas que yo hacía ya no las hago más, el licor que me bebía ya no me lo bebo más, el cigarrillo que me fumaba ya no me lo fumo más, porque Dios no rehabilita, Dios transforma, Transforma, Dios amén. cambia. Y Eso es eso correcto. es una realidad. Y entonces Dios cambió mi vida, cambió mi mente, cambió mi forma de pensar. Yo no era una persona muy fácil, yo no era una persona que digamos que era una persona tratable, yo era muy áspero en mi carácter, era muy prepotente, lo reconozco, era una persona que tenía una situación que Dios tuvo que cambiarla, porque para mí yo era muy perfeccionista. Las cosas tenían, y fue algo que me enseñaron en mi casa, en mi casa me enseñaron con un dicho que dice, o sea, cantar bien o no cantar en el campo es diferente, dice, pero delante de la gente cantar bien o no cantar. Y yo me levanté bajo esa premisa, bajo esa dinámica. Y para mí no fue fácil. Dios tuvo que bregar mucho conmigo y Dios tuvo que humillar mi vida para que yo pudiera reconocer y pudiera haber un cambio radical en mi vida. Y eso pues me ha ayudado hasta este día. Amén, amén.
Y también veo en su historial una gran formación. Se dedicó a estudiar, se dedicó a formarse, tiene un PhD en teología, ¿verdad? Es un estudioso de la palabra de Dios. Es muy importante cuando uno llega a Cristo estudiar, aprender, leer, meterse de cabeza con la palabra y formarse, porque hay toda una tendencia a decir, no, no te importa, hay Pedros por ahí, hay muchos Pedros. Sí, pero también hay muchos Pablos que eran formados muy, muy bien, ¿verdad? Entonces, Eh, ¿cuál es la importancia de eso? Ok, una de las cosas que aprendí desde que el Señor comenzó a trabajar con mi vida directamente es que Dios te llama, es lo primero que Dios hace. Dios llama, Dios capacita y envía. Entonces, Amén. son tres pasos. Uno no puede brincar del primero al tercero. Y yo creo que cuando nosotros vamos a hacer algo para Dios, Dios es algo excelente. Por lo tanto, nosotros debemos trabajar para Dios con excelencia. Y de la forma y manera que nosotros trabajamos para Dios con excelencia es en base de la preparación. Antes que nosotros llegáramos a este lugar, ya otros pasaron por esto. Lo cual quiere decir, lo primero que yo hice inmediatamente cuando comenzamos a congregarnos en una iglesia fue buscar un lugar donde yo poder seguir estudiando, poder entrar en el campo. Me interesó el programa y fui y estudiamos primero, mi esposa y yo estudiamos primero en el Instituto Bíblico y allí tuvimos 3 años. Al cabo de los 3 años, inmediatamente me graduó en los 3 años, entonces el Señor nos llama a un pastorado, Dios nos abre la puerta para ir a pastorear una iglesia que hacía 35 años había sido fundada, por lo cual yo no podía ir un neófito a pastorear una iglesia de Claro. 35 años. Y fue para mí algo que yo entiendo que Dios lo planificó. Y una vez nosotros comenzamos a pastorear, tuve una larga carrera de más o menos 7 a 8 años para poder terminar mi carrera en lo que me interesaba, que era la teología. Y eso, pues, eso hice un doctorado en teología y luego seguí añadiéndole algunas cositas que entendí que era muy, pero que muy necesarias para el ministerio, como la psicología pastoral, como la administración eclesiástica. Y pues he seguido y siempre que tengo la oportunidad de ir a tomar alguna conferencia, de ir a coger algún curso, siempre trato de ir porque eh, mi vida se la entregué a Cristo, pero yo quiero que el Señor me use. Eso no es abre la boca que yo te la llenaré. Todo depende. Si usted no tiene nada, ¿de qué se la va a llenar el Señor? Entonces, nosotros hemos tratado de ser muy responsables en eso de la educación. Y hoy en día, pues nosotros eh, tratamos por todos los medios de que el pastorado que se está levantando en estos últimos tiempos entienda esa dinámica, que uno tiene que prepararse para el ministerio porque uno Claro. tiene que bregar con muchas situaciones. Y en medio de todo eso también, pues, tuve que pasar por diferentes lugares. No sé si usted leyó, yo estuve trabajando como capellán en un hospital de psiquiatría. No es fácil. O sea, allí me enfrenté no solamente a una comunidad que tenía una necesidad eh, física, una necesidad mental, sino también que tenía una gran necesidad espiritual. Y donde muchos no querían ir, porque muchos de mis compañeros se les ofreció la oportunidad de ir a trabajar al hospital de psiquiatría y sencillamente ellos dijeron que ellos no iban a hacerlo. Y yo acepté el reto. Acepté el reto. ¿Y por qué acepté el reto? Siempre recuerdo cuando el director médico de la institución me dijo, mira, yo quiero reclutarte porque aquí hay muchos de los tuyos. O sea, eso yo lo cogí como una forma de burla. O sea, se estaba burlando de nosotros. Y en realidad sí, allí había muchas personas que pertenecían a la iglesia pentecostal, que pertenecían a la iglesia evangélica, estaban allí en aquel lugar y yo entiendo que fueron descuidadas
por sus pastores. ¿Y logró rescatarla? ¿Tiene algún episodio donde Sí, alguien se rescata? Porque, tengo, ajá. tengo más de uno, Bueno, no. inclusive, Cuéntanos un... ah, inclusive hasta mi hermana, cuando mi padre fallece, mi hermana estaba siendo atendida por un psiquiatra. En ese momento ella había perdido su mente, pero seguíamos creyendo en que Dios es todopoderoso. Y empezamos, yo recuerdo que después del funeral de mi padre, llegamos a la casa de mi padre y me metí en el cuarto con ella y comenzamos a orar hasta que el Señor liberó su mente. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que, primero, no todos son demonios, no todos son demonios. Hay enfermedades físicas que llegan a nuestro cuerpo por negligencia nuestra. Hay cosas que realmente podemos atacar antes de que sucedan, pero es importante que nosotros entendamos cómo es que se trabaja con cada situación. No todas las situaciones son iguales. Y en estos momentos que hay una gran depresión, ¿verdad? Yo veo que, por ejemplo, yo que soy venezolana y que sigo mucho lo que pasa en mi país, hay un crecimiento, porque claro, las condiciones son terribles, el entorno, ¿verdad? Y eso va disminuyendo la capacidad. Hay mucha depresión, y no solamente en Venezuela, yo creo que también en el mundo, ¿verdad? ¿Cuándo se distingue que la depresión, y lo decía ahorita usted, que no solamente es física, ¿verdad? Pero ¿cómo distingo? Porque tengo alguien cerca de una amiga donde tiene un familiar depresivo y yo me digo, sí es física. Digo, pero ¿cómo sabes tú que no son demonios? ¿Cómo se distingue eso? Yo no sé, dígame algo sobre eso. Bueno, hay lo que se conoce como, bueno, hay muchos factores, hay muchos factores. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que tenemos que saber identificar lo que es una posesión demoníaca y lo que es la falta de lo que nosotros reconocemos como sanidad interior. Son dos cosas muy diferentes. Son parecidas, pero son diferentes. Entonces, si nosotros tratamos a una persona que necesita sanidad interior, la tratamos como una persona que está posesionada por el enemigo, lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer un daño. Por lo tanto, nosotros tenemos que analizar todas las cosas. Y hay una de las cosas que nosotros empezamos a analizar es el comportamiento de esa persona. Cuando una persona está en una crisis o va camino a caer en una crisis, lo primero que pasa es que esa persona se aísla. O sea, trata de aislarse, no quiere comunicación con nadie. Eh, es muchas veces entonces su proceso comienza a incrementarse, deja de comer, deja de tener ambiciones, muchas veces la persona se va al cuarto, pero no duerme, tiene episodios de miedo. Y el problema más grande que tenemos con esta situación es que muchas veces, como estas personas se aíslan, es muy difícil que nosotros podamos ayudarlas. Por eso yo siempre le aconsejo a todo el mundo, mire, si usted tiene alguna situación que le está afectando, busque a alguien con quien hablarla. No se quede callado. No se quede callado. Hay muchas personas que vienen arrastrando con lo que se conoce como traumas del pasado. ¿Qué son los traumas del pasado? Son situaciones que ocurrieron en su niñez, que tienen que ver con familiares, que tienen que ver con conocidos, y esto viene desde la niñez. Y estas personas, aún muchas veces cuando llegan a la iglesia, si no, la persona no tiene apertura, si nosotros no podemos discernir qué es lo que está pasando con esa persona va a estar ahí sentada en una iglesia por años
mas sin embargo no vamos a ver el crecimiento espiritual de esta persona. Y no es tan fácil. Por eso es que yo siempre le digo a los pastores, tienes que prepararte. Tienes que prepararte. Y en este tiempo que estamos viviendo, donde por la situación que estamos viviendo, por el encierro obligatorio, porque hemos tenido que cambiar nuestra forma de vida, hemos tenido que cambiar nuestro comportamiento, hay mucha gente que están cayendo en depresión y estamos viendo cómo se ha incrementado los suicidios. Inclusive entre el ámbito de la rama artística. Absolutamente, sí. Tenemos que bregar con eso, y yo creo que hoy más que nunca el pastorado, y exhorto a todos mis amigos y hermanos en el ministerio que me están escuchando, que se prepare. O sea, muchas veces tenemos la percepción de que un consejero es una persona que le dice a aconsejado qué es lo que tiene que hacer, y ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo, cada persona tiene una respuesta para su situación. Nuestro trabajo es guiar a esa persona para que esa persona tome la mejor decisión, y en el camino nosotros irlo asesorando para que ella se siga encaminando. Cada persona, cuando usted cae en una situación, usted tiene la puerta de salida. Lo que pasa es que al estar envuelto en la situación, usted no ve o no encuentra la puerta de salida. Amén, amén. Y ya que trajo a colación la situación del mundo en este momento, ¿qué le dice toda esta pandemia, aparte de la encerrona, aparte de todo lo que ha generado? ¿Qué lectura tiene la pandemia dentro de los códigos del reino de los cielos o de nuestro Señor Jesucristo? Mateo capítulo 24, el que ha leído Mateo capítulo 24, lo que nosotros los teólogos conocemos como el escatón de los tiempos. La escatología es el curso de los tiempos. Y en Mateo 24 nosotros estamos viendo claramente cómo se está cumpliendo la profecía bíblica delante de nuestros ojos, cómo se ha ido juntando todas estas piezas de la profecía, y estamos ya a punto de que la iglesia sea levantada al cielo. ¿Cuánto nos puede quedar? No lo sabemos. Los mismos apóstoles le preguntaron al Señor, dinos cuándo serán estos días. Y el Señor lo que le dijo, a ustedes no le toca saber cuándo serán estos tiempos. Pero ahí hay unas señales. Y yo le tenía esa pregunta, ¿cuándo viene Jesucristo? No, eso nadie lo sabe. Sí, por eso supuesto, nadie lo sabe. sí, por supuesto, no, pero ya me está diciendo que hay señales muy claras. Bueno, sí, ¿verdad? hay señales muy claras. Hay señales muy claras. En Mateo capítulo 24 dice, vendrán guerras y rumores de guerra. Estamos viendo. Absolutamente. O sea, ahí dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Hace poco se firmó un tratado de paz. Esperemos, porque después del tratado de paz viene el conflicto. Otra de las cosas que dice Mateo capítulo 24, dice que habrán pestes. La palabra peste se refiere a enfermedades tales como la enfermedad del SIDA, tales como la enfermedad esta que está azotándonos hoy, que todavía no tenemos ni señales de que esto se va a aliviar, por lo menos por ahora. Yo sí le puedo decir que esto va a pasar, pero después que esto pase va a venir otra cosa, porque está escrita en la palabra. Otra de las cosas que dice la escritura dice que en aquel entonces, dice, el amor de muchos se enfriará. Estamos viéndolo. Hoy en día estamos viendo cómo se está enfriando el amor. Cuando usted ve el conflicto que está pasando en las calles, no tan solamente de aquí de los Estados Unidos, sino en Chile, que nos están escuchando también allá a través de las radioemisoras. Todo esto que está pasando es el cumplimiento profético. Entonces, no podemos echar la culpa a Dios. El problema ha sido que nosotros, a causa de nuestro pecado, hemos contaminado esta tierra. Y de alguna forma, Dios tiene que detener el avance. Yo recuerdo hace unos años atrás cuando salió
la situación del VIH, había una promiscuidad extraordinaria. Había mucho pecado de la homosexualidad, había mucho pecado. Aún dentro de las iglesias había situaciones donde se estaba viendo que habían situaciones de conflicto por causa de la fornicación y por otras causas diferentes. Entonces, de repente aparece el VIH. Nadie sabe de dónde apareció, pero apareció. Y vimos cómo toda esta promiscuidad se detuvo por un tiempo. Ya casi no hablamos del VIH. Ahora todo lo que se está hablando es sobre este coronavirus 19. Sí, definitivamente. Yo también creo que estamos en los tiempos difíciles y que vendrá un levantamiento de su iglesia. ¿Y qué nos toca a los cristianos en este momento vivir? ¿Qué le toca a la iglesia hacer frente a esta hecatombe? ¿Qué estamos llamados, según la palabra, a Yo creo realizar? que hoy más que nunca nosotros tenemos que pararnos en la brecha y prepararnos. Según le estoy diciendo esto, pues tengo que repetirle lo que el Señor me ha mostrado hace mucho tiempo y vengo diciendo hace mucho tiempo. Se acerca un gran avivamiento. A Este ver, gran avivamiento. perdón que lo ataje. Ajá. ¿Qué significa pararse en la brecha? Porque si hay gente que nos está escuchando en otro contexto, explique. Yo sé lo que significa, pero yo quiero que usted me lo explique. ¿Cómo nos paramos en la brecha? Nos paramos en la brecha cuando nosotros nos levantamos nuestra voz. Dios nos ha puesto a nosotros como atalaya. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo atalayas realmente? Sí, en cierta forma. Hoy en día usted ve que casi todas las plataformas cibernéticas hay gente predicando la palabra. Pero eso es parte. Y una de las cosas que nosotros vemos en el libro de Apocalipsis es que esa es una de las plataformas que se va a usar cuando surja uno de los eventos que está establecido en la Biblia. Y no me gustaría entrar en esto porque estaríamos toda la noche hablando sobre estos temas. Pero la realidad es que todavía se necesita, hay mucha gente con necesidad, hay mucha gente que necesita que se le lleve una palabra de esperanza. Muchas veces, y hoy estamos viendo que hay una invasión extraordinaria de iglesias llevándole alimentos, llevándole cosas de primera necesidad, pero no se está haciendo una invasión en cuanto a decirle a la gente que Cristo viene. Y yo creo que una de las cosas de pararnos en la brecha es que nosotros tenemos que levantar nuestra voz. Estamos ya a punto de entrar en el año 2021 y todavía hay muchas, pero muchas personas que necesitan escuchar de Cristo. Yo creo que uno de los lugares donde necesita que haya un gran avivamiento, que alguien se levante y se para en la brecha, es Venezuela. Venezuela está pasando, o sea, una nación donde tiene uno de los minerales más tremendos, que es el petróleo. Hoy está pasando por una hambruna extraordinaria, donde se está perdiendo muchas vidas, donde el gobierno sencillamente es para el gobierno, y donde estamos viendo tantas y tantas cosas. Necesitamos gente que se mueva, gente que abra su corazón, no para dar, para ir y decirle a esta gente que hay una esperanza, que esa esperanza es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y usted hablaba de que viene un avivamiento. ¿Cómo siente ese avivamiento? Viene un avivamiento y he dicho muchas veces que creo que este es el último avivamiento que nosotros como iglesia vamos a ver. Ahora, para que el avivamiento surja, la iglesia tiene ahora digo yo, la iglesia tiene que pararse en la brecha. ¿Qué es pararse en la brecha? O sea, muchas veces estamos viendo que vamos a los servicios
Y entonces cuando ya el predicador se excede de 30 minutos en la predicación, ya todo el mundo está viendo el reloj. Un avivamiento no va a venir porque Dios no se va a circunscribir al tiempo de nosotros. Claro. Hay dos tiempos que se establecen. Está el tiempo cronos, que es el tiempo del reloj, ese es el que nos gusta vivir a nosotros. Pero más sin embargo, Dios le gusta manifestarse en el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios. Y muchas veces nosotros queremos negociar con Dios para que cambie su tiempo kairos por el tiempo crono. Pero aún así, con todo y con eso, viene un gran avivamiento. Ese gran avivamiento no se va a ver dentro de las congregaciones. Ese gran avivamiento se va a ver en las calles. Y ya lo estamos viendo. Estamos viendo gente, policías que se han arrodillado para entregarle su vida a Cristo. Estamos viendo gente que se está sanando en los hospitales. No porque un evangélico va y ora por ellos, sino porque en medio de la situación que está ocurriendo, ellos han levantado su mirada al Señor, el Señor ha puesto su mano sobre ellos y los ha sacado de eso. Estamos viendo hoy milagros extraordinarios. Ahora mismo yo aquí en mi casa tengo un milagro extraordinario. Pedro Jesús Díaz, un hombre que un infarto, muere en la sala cuando le están haciendo el procedimiento, estuvo casi 30 segundos muerto, pero Dios le dio la oportunidad de volver a la vida. Eso es lo que está pasando y eso es lo que vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo que Dios sigue obrando de una forma extraordinaria y vamos a ver milagros que nunca antes hemos visto. Mire, si yo fuera a testificarle todas las cosas que yo he visto durante la trayectoria de los 30 y pico de años que llevamos en el Evangelio, mire, yo he visto muertos resucitar, he visto personas sanadas, personas que Dios ha sanado de SIDA, he visto personas que Dios le ha puesto huesos nuevos, he visto personas que Dios le ha puesto toda su dentadura en un abrir y cerrar de ojos. O sea, yo he visto a Dios manifestándose y yo tengo el anhelo ese de poder seguir viendo a Dios manifestándose en toda su plenitud. Pero para eso, como iglesia, nos tenemos que parar en la brecha. Y si yo le dijera que me definiera más ese Dios, es decir, cualquiera que nos esté escuchando y dice, pero ¿quién es ese Dios que ellos aman, que ellos creen, que ellos les han entregado su vida? Y yo quiero que usted le explique a la gente que ese Dios, aparte que me está contando todos esos milagros, ¿quién es ese Dios? Porque no es el Dios, no son los 1000 dioses, es un solo Dios trino, ¿verdad? Profundizamos un poquito en eso. Sí, mire, una de las cosas que vemos en las escrituras del apóstol Pablo cuando fue a Atenas y vio y entró en el templo había una escritura que decía al Dios desconocido. Y cuando Pablo empezó a hacer, Dios empezó a hacer milagros a través de Pablo, que la gente comenzó a preguntarle, la respuesta de Pablo, mira, ese Dios el cual está haciendo las cosas que está haciendo, ese es el Dios que ustedes tienen ahí, que dicen que es el Dios desconocido. Y no porque sea un Dios desconocido. Yo creo que cuando nosotros cuando yo salgo en la mañana a caminar y levanto los ojos al cielo y veo el sol ahí frente a mí, esa bola brillante tan grande está ahí sujeta. No hay ninguna mano, no hay ninguna cuerda. Entonces yo veo a Dios ahí. Cuando yo veo los árboles, cuando yo veo la naturaleza, cuando yo veo la brisa, que no sabemos de dónde viene, pero tampoco sabemos a dónde va. Ahí está Dios. Dios no está en un rincón por allá lejos, donde nosotros tenemos que hacer un sinnúmero de cosas para que Dios venga a nosotros. Dios está ahí, a nuestro lado. Él solamente está esperando que nosotros levantemos nuestros ojos a Él y le digamos, Señor, te necesito. Es tan sencillo como eso. O sea, yo creo, hay muchas personas que entienden que para tener o entablar una conversación con Dios tenemos que estudiar y tenemos que saber la Biblia. No hay nada de eso. No hay nada de eso. Yo
salgo de aquí en la mañana, estoy 1 hora caminando y estoy 1 hora que a lo mejor la gente dice, ese tipo está loco, ese hombre está loco, está hablando solo. No, yo no estoy hablando solo, yo estoy hablando con Dios. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, Dios está ahí con nosotros. Porque Dios es espíritu. Exacto, pero tenemos que entender que todo aquel que busca a Dios debe creer que Él está que allí. Él existe, que Él existe, que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, es un acto de fe. Exacto. Yo me acerco por fe, sin pensar que intelectualmente no lo voy a entender, ¿verdad? Porque va más allá de mi coeficiente intelectual. Es una actitud Correcto. que yo me acerco confiadamente a Dios, a ese Dios trino nuestro, ¿verdad? Porque no es cualquier Dios, ¿verdad? No son los miles dioses de la India, no es Buda, no es nada, es un Dios muy particular, es un Dios trino, ¿verdad? Es correcto. ¿Es así? Ajá, expliqué. Es correcto. O sea, Dios es una figura en 3 personas y cada una de ellas es una persona. ¿Por qué? Porque tiene características, se manifiesta con características de una persona. O sea, si hablamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué es una persona? Porque tiene características de una persona. Si lo ofendemos, dice que se constriñe. Jesús es una persona, es la persona, pero la dinámica es que estos 3 se funden como una sola persona, pero los tres funcionan individualmente. Y hay muchas cosas que no vamos a entender hasta que no lleguemos a la presencia de Dios. Y no, absolutamente, y no tenemos por qué entender, que lo asumamos por fe. Y cuando alguien que nos esté escuchando dice, bueno, si yo me acerco a ese Dios, ¿qué voy a encontrar en ese Dios? Porque puedo poner muchos ejemplos de gente que conozco, ¿verdad? Que si me habla yo hablo de Cristo y ellos hablan de Dios, whatever, no sé cómo se llama ese Dios, ¿verdad? Y yo les quiero decir, no, es que es una propuesta de vida. ¿Cuál es la oferta que hace ese Dios? Por ponerlo en palabras cotidianas. Bueno, si lo vamos a ver desde el punto de vista de la realidad, el cristianismo no es una religión, es un estilo de vida. Un estilo Amén. de vida que nosotros adaptamos. O sea, es un estilo de vida que nosotros adaptamos. Un estilo de vida basado en que nosotros tenemos que reconocer que sobre todas las cosas hay un Dios. Okay. Fíjese que la Biblia es tan clara que dice que todo aquel que sabiendo hacer lo bueno, dice, no lo hace, le es contado como pecado. Así es. Y hay muchas experiencias donde nosotros estamos viendo que está ocurriendo. Hay muchas personas que han aceptado al Señor en la cárcel. Nadie le ha presentado un plan de salvación. Pero ellos y muchas veces nosotros mismos tenemos que hacer un examen de conciencia. O sea, ¿qué estoy haciendo? Y una de las cosas que sería bueno, los que nos están escuchando en esta hora, es detenerse. Vamos viviendo una vida demasiado ligera. Tenemos que detenernos. ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿De dónde vengo? Pero ¿hacia dónde quiero ir? ¿Y cómo quiero ir? Porque yo puedo tener un plan, hacer una meta, entonces yo puedo ir como una loquita por aquí, pero puedo ir hasta el mismo punto, no sé. O Dios me cambia la perspectiva cuando entro en una relación con Él, ¿verdad? Hacia dónde voy, me cambia las metas definitivamente, ¿no? Porque la propuesta es una forma de vida distinta, basada en el amor al prójimo. ¿Es así? A Dios. Correcto. Y a ti mismo. Uh-huh. Correcto. Y yo creo que cada persona, cuando una persona tiene un intelecto y tiene un sano juicio, la persona tiene que reconocer cuando está haciendo algo bueno y cuando está haciendo algo malo. Yo estoy completamente seguro que nosotros Dios nos ha dado la capacidad, independientemente le estemos sirviendo o no,
Dios nos ha dado la capacidad de nosotros reconocer cuando nosotros estamos haciendo algo bueno y cuando estamos haciendo algo malo. Y esto es desde Claro. pequeño. Y le voy a poner un ejemplo que es un ejemplo que vemos a menudo con nuestros hijos. Fíjense que cuando nuestros hijos hacen algo malo, ¿cuál es la reacción de ellos? La reacción de ellos cuando hacen algo malo, independientemente nosotros no lo estemos mirando, independientemente que se lo hayamos enseñado o no, cuando nuestros hijos hacen algo malo, lo primero que hacen es que se esconden. Uh-huh. Entonces, quiere decir que desde pequeño ya nosotros nacemos con eso, de que nosotros reconocemos cuando hacemos algo malo y cuando no lo hacemos. Y hay muchas personas que nos están viendo en esta hora que las voy a hacer reflexionar, porque cada vez que ellos cometen algún error, cada vez que ellos hacen algo malo, ellos se sienten culpables. Y eso es una de las cosas que nosotros también tenemos que empezar a trabajar con muchas personas. Hay personas que tienen ese sentimiento de culpabilidad, aun cuando Dios los ha perdonado, pero ellos no se han perdonado ellos mismos. Esto también es uno de los factores que causa o nos lleva a la depresión. O sea, que Dios, hay una necesidad interior de buscar a Dios, ¿verdad? Y mira, me está diciendo que se esconde uno, ¿verdad? Y lo mismo que hizo Adán. ¿Dónde estás, Adán? ¿A dónde estás? Estoy escondido. ¿Sí? Un paralelismo, ¿verdad? Y me imagino que esa conducta se repite en toda la humanidad, ¿verdad? Y me lo está, ajá. Y es que eso es una gran realidad. Eso es una gran realidad. O sea, cuando nosotros hacemos algo, independientemente cuando estamos en la calle, y violamos una de las reglas de tránsito, por ejemplo, lo primero que hacemos es empezamos a mirar por el espejo retrovisor en los lados a ver si está el policía. O sea, quiere decir que nosotros entendemos, en nuestra mente está el que nosotros, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Entonces, lo bueno que tenemos de Dios es que Dios no es un Dios que está detrás de nosotros para castigarnos. Dios nos perdona y borrón y cuenta nueva. Pero muchas veces nosotros mismos somos los que no nos perdonamos. Pero tenemos que llegar, ¿cuál es el proceso? Llegar ante ese Dios. O sea, llevo una vida desordenada, me siento mal, estoy haciendo lo malo, la conciencia me está diciendo que estoy en malo, en una actitud mala. ¿Cuál es el paso? Porque debe haber mucha gente que nos puede estar escuchando y dice, pero ¿qué hago? ¿Cómo llego allí? Bueno, hay dos cosas. Hay muchas personas que piensan o entienden, me convierto al Señor y ya empiezo una vida nueva. Lo único que pasa es que nosotros tenemos que entender que cuando nosotros no hemos vivido una vida recta delante de la gente, hay unas consecuencias que nosotros vamos a tener que enfrentar. Dios nos perdonó, amén. Dios nos perdonó. Por ejemplo, yo conozco muchas personas que están cumpliendo una sentencia de 20 años porque asesinaron a una persona. Dentro de la cárcel se convirtieron al Señor. Dios los perdonó. Eso ya, en el reino de los cielos, ya eso no aparece. Pero la consecuencia de sus hechos, ellos la tienen que pagar. Por supuesto. Y entonces hay muchas personas que piensan que aceptar al Señor es negociar con Dios. Yo te acepto, pero tú me vas a librar de esto. Y es posible que Dios los libre. Yo conozco muchas personas que estuvieron en la cárcel porque cometieron un delito y por su conducta, luego de haberse convertido al Señor, están hoy en libertad, disfrutando de una libertad, sirviéndole al Señor. Amén.
Yo también conozco casos de eso, también donde la misericordia de Dios es grande, pero eso es parte de la oferta, de la propuesta, ¿verdad? Que nos hace Dios, una vida nueva completamente, ¿verdad? Amén. Eso es como cuando usted, por ejemplo, va a uno de estos fast food. Cuando usted va a uno de estos fast food y usted quiere un combo, usted no puede decir, no, yo voy a coger solamente esto, pero me tienes que dar el precio que está en el combo. Si quieres el precio que está en el combo, tienes que coger el combo completo. Y entonces eso es lo que muchas personas no entienden. O sea, quiero aceptar al Señor, pero bajo esta condición. Y yo creo que a Dios no se le sirve a mi manera. Hay una manera de nosotros servirle a Dios. Pero Y de está en la hecho, Biblia. por supuesto, de hecho, si hay una propuesta de una vida distinta, de un amor distinto, de una conducta distinta, ¿verdad? Distintamente de las consecuencias, ¿verdad? Porque hay consecuencias de consecuencias, ¿verdad? Eso es correcto. Entonces, mi pregunta es, esa oferta de vida, ¿cómo se expresa? Cuando yo me acerco a Cristo, tengo crisis, tengo esto, ¿qué busco en esa acercarme a ese Dios? ¿Qué voy a encontrar? Bueno, le voy a hablar un poco de mi experiencia. Cuando Ajá. yo acepté al Señor, yo entendía que yo estaba viviendo una calidad de vida que no era la mejor. Entonces, yo mismo tuve que detenerme, y empezar a reflexionar hacia dónde yo quería ir. Y entonces tuve que darle la oportunidad a Dios para que Dios comenzara a cambiar, Amén. porque Dios comienza a cambiar al hombre, Dios comienza a cambiar el ser humano desde adentro hacia afuera. Eso O sea, es lo que y quería oír. esto no, vuelvo y le digo, esto no es cuestión porque hay muchas personas que entienden que te conviertes y el Señor te tiene que transformar y tienes que cambiar tu forma de vestir. No, esto no es cuestión de la vestimenta. Dios no es un modisto. Dios es un transformador del ser interior. Amén, eso es lo Eso, que quería oír. Dios transforma al hombre desde adentro hacia afuera. Dios no trabaja igual que nosotros. Fíjese que Dios habla del futuro hacia el presente. Dios nunca habla del presente al futuro. Dios habla del futuro hacia el presente. ¿Qué es lo que me explico en esta situación? A ver. Cuando Dios tiene un propósito con una persona, Dios te dice a dónde vas a llegar, pero no te dice cómo vas a llegar. Ok. O sea, cuando Dios toca al pastor Renta, él le dice ese día, tengo unos planes para ti, X, Y, Z, te voy a poner de consejero de muchos pastores y cosa que realmente hoy ejerce con gran éxito, ¿verdad? Pero Correcto. por supuesto, Pero, ajá, pero hubo un periodo de transición claro, entre mi vieja criatura y mi nueva criatura. claro. Y en ese proceso de transición, Dios nos va llevando y nos va capacitando. O sea, esto es como la porción bíblica del alfarero. Cuando Dios envía al profeta a la casa del alfarero y le dice, ve a la casa del alfarero y allí te mostraré. Y dice que el alfarero estaba haciendo una vasija, pero que Ajá. ya cuando tenía la vasija, dice que la vasija se echó a perder. Y el alfarero no cogió los pedazos y los botó, sino que cogió los pedazos y volvió otra vez a empezar a formar una vasija. Y entonces eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos en pedazos. ¿Por qué? Por las cosas que hemos pasado, por toda la trayectoria que muchas veces Amén. por culpa nuestra. Entonces Dios coge esos pedazos y comienza a formar la nueva criatura que Él quiere formar. O sea, ya Pedro Renta no es el Pedro Renta de hace 38 años, 38, 40 años atrás. O sea, Dios cogió todos mis pedazos y hizo una nueva criatura. Amén. Eso era lo que quería llegar a ese punto de que al acercarme a Dios, Dios me va a transformar y me va a dar una propuesta de vida nueva.
y me va a transformar, me va a llevar y me va a llevar a un proceso de santificación que me va a costar mucho, que no va a ser de un día para otro y que llegará el Señor Jesucristo y yo sigo en esa pelea y Pedro Renta y Tay Flores y todos seguimos en esa pelea de tratar de hacer, porque la gente te dice, bueno, pero tú eres cristiana y te equivocaste, ¿y qué acaso que yo estoy en el cielo? Para no equivocarme, ¿verdad? Entonces es un proceso de transformación a un ser humano nuevo, ¿verdad? Basado en la palabra de Dios, en todos los preceptos de Dios. ¿Es así? ¿Verdad? Y eso es muy cierto, es muy cierto. O sea, y vuelvo y les repito, la transformación del ser humano viene desde su interior. O sea, Dios comienza a cambiar y a transformar nuestro corazón. Y cuando hablo del corazón, no estoy hablando del músculo, hablo del sentimiento. Dice que el corazón es el asiento de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Entonces Dios comienza a cambiar y a transformar nuestro corazón para hacer de nosotros lo que Dios quiere hacer. Para hacer en nosotros lo que Dios quiere hacer. Con ese propósito que el Señor desde que nos toca nos los tiene definidos. Ese futuro que usted trajo para acá. Bellísima esa parte. Mire, las señales me hacen que podemos seguir conversando aquí, se nos va el tiempo divinamente. Pero me encantaría que antes de terminar el programa usted hiciera un llamado para que esa gente que nos está escuchando entienda que ese proceso está vivo y que usted hoy nos ha testificado de un Dios milagroso, un Dios que hace cambio, un Dios que cambia huesos, un Dios que pone dentadura y que usted lo ha vivido, pues que es real. Si alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón, haga un llamado. Amén. Quiero exhortar a todos los que nos están escuchando, independientemente del lugar donde nos puedas estar viendo, donde nos puedas estar escuchando. Y lo que quiero llevarle, el mensaje que quiero llevarle es que todavía hay una esperanza. Todavía hay una esperanza. Esto que está aconteciendo en estos últimos tiempos no es nada que nosotros no podamos sobrellevarlo. Pero la esperanza se llama Jesucristo. Y yo creo que cuando nosotros nos acercamos al Señor, el Señor está dispuesto y está disponible. Mire que en la cruz Él murió con los brazos abiertos, los brazos extendidos. Qué lindo. Y así está Él, con los brazos extendidos. Así es que tú que me estás escuchando en esta hora, tú que en esta hora, y yo siento por el Espíritu que hay personas que nos están escuchando en esta hora, que piensan que ya todo se ha terminado para ellos. Yo te digo en esta hora que no todo está terminado, que tienes la oportunidad de un nuevo comienzo. Sencillamente en esta hora abre tu corazón, abre tu mente en esta hora y dile al Señor conmigo esta pequeña oración. Señor Jesús, perdóname por no haber confiado en ti. Perdóname, Señor, por no haberte conocido antes. Señor, pero te pido en esta hora que tú cambies mi vida, que tú transformes mi mente y que tú nos lleves al lugar, no donde nosotros queremos llegar, sino al lugar donde tú tienes dispuesto para nosotros. Si hiciste esta oración, escríbele un mensaje a la hermana Thais Flores y déjale saber que tú has entregado tu vida a Cristo, que tú le has entregado tu vida a Cristo y estaremos orando por ti. Amén, qué lindo. Ese es el final que siempre me gusta, ¿verdad? Porque creo que no es solamente hablar, sino decir, señores, hay esperanza. El mundo Amén. está al revés, con todas las circunstancias, pero yo tengo un espacio de paz, yo tengo un shalom, un Dios de paz, ¿verdad? Y un Dios que me dice, tráeme todas tus cargas, y me transforma, y me cambia, y me da una esperanza de vida increíble. No me importa que el mundo se caiga para atrás, ¿verdad? Es así. correcto. Y la palabra tiene una invitación. Venir a mí todos los que están trabajados y cargados, dice que yo les daré descanso. Amén, amén. Bueno, pastor, agradecida por su tiempo, agradecida por su sabiduría, agradecida porque nos permitió conversar con usted y podemos llevar ese atalaya humildemente, lo que podamos llevar, ¿verdad? En el nombre de Dios, a través de todos estos embajadores que Dios
viene usando por 30 años y que están llenos de experiencia y de sabiduría. Mi respeto, mis bendiciones, mi gratitud y bendiciones para todos los que nos escuchen y que esto sea, les llegue a los corazones de la gente. Esa es mi oración. Señor, yo no tengo nada que decir. Estos hombres de Dios son escogidos por ti para que digan tu verbo, para que digan tus bellezas, para que digan tu esperanza. Y yo solamente soy una herramienta aquí. Agradecida siempre, agradecida Amén. y agradecida. Muchas bendiciones y siempre estamos a la orden. Bueno, por ahí tengo un proyecto que después lo llamamos otras cosas, ¿verdad? Que Amén, amén. El Seguro. Señor lo Muchas bendiga. bendiciones. Igualmente, Muchas gratitud. bendiciones. Bueno, yo no Amén. vi a su señora, pero sé que ese es un ministerio de dos Sí, y está. que... Ella no está escuchando porque tenemos también otra persona que nos está escuchando también, juntamente amén. con ella, que ha sido una bendición, hermana. Realmente Amén. ha sido una bendición. Estamos más que agradecidos de usted y del Señor y de los pastores Ahumada. Los pastores Ahumada, que Dios me los bendiga grandemente y cada día haga crecer Manantial FM, no solamente en Chile, en el mundo, ¿verdad? Amén. Eso es lo que esperamos. Esperamos. Bendiciones y bendiciones. Amén. Feliz Bendiciones. noche. Pues. Hasta luego. Amén. Pues, bye. Manantial FM, donde la adoración no se detiene.